Hola amigos de Aprendamos con Kellys. Hoy les traigo como un ejercicio integrador de esos temas que se ve mucho en noveno y décimo, de funciones trigonométricas, de ley del seno, ley del coseno, área, perímetro, todos esos temas como en un solo ejercicio. Cuando lo vi como que lo modifiqué como para que fuese como un ejercicio integrador. ¿Listo? El ejercicio básicamente consta de que hay una torre que tiene 21 metros de longitud y está localizada sobre una cima. Toda la parte verde es una cima en una montaña. Listo. Se dice que de la parte superior de la torre uno mira con un ángulo de presión de 41.6 grados, y si uno se baja en la base de la montaña pues lo ve con un ángulo de elevación de 8 grados. Listo. Nos piden calcular el área y el perímetro de la base de la torre y todas las incógnitas que tiene el ejercicio. El área de la base de la torre, entonces el área de la base de la torre, esto es un rectángulo, o sea que es base por altura. La base dice que son 4 metros, la altura dice que son 2 metros. Al final yo tengo una multiplicación de 8 metros cuadrados. Recuerden que en la multiplicación se suman los exponentes. El perímetro es la suma de todos los lados, entonces yo tendría que sumar 4 metros, ¿cuántas veces? 2 veces, porque es arriba, la base, y la parte superior. Y la altura también 2 veces, entonces lo simplificamos con una multiplicación. Haciendo esa multiplicación, 4 por 2, 8, más 2 por 2 son 4, entonces eso nos daría 12 metros. Este es el perímetro. Recuerden las unidades. Nos piden calcular a X. Uno ve que este triángulo rectángulo verde pues no me va a servir de mucho porque tiene muchas incógnitas. Entonces necesitamos usar el triángulo azul. Este triángulo azul es un triángulo oblicuángulo. Eso lo hablamos en el ejercicio pasado. Y usted sabe que la suma de todos los ángulos internos de cualquier triángulo suman 180. Yo tengo dos ángulos, o sea que el tercero me daría 140,4, ¿cierto? Si a 180 le restamos 8 y 41,6 nos da esto. Entonces ya tenemos los 3 ángulos, eso es lo mínimo. Ahora, ¿qué se puede hacer aquí con un ángulo oblicuángulo? En el video pasado hablábamos de que se podía usar la ley del seno o del coseno, pero teníamos que descartar la ley del coseno antes de utilizar la del seno. Para utilizar la ley del coseno yo tengo que tener los 3 lados, o en su defecto lado, ángulo, lado. Los 3 lados no los tengo porque me falta X, es un lado, o sea que entrada esta está descartada. Lado, ángulo, lado, faltan 2 lados, o sea que tampoco. Entonces la ley del coseno no. La ley del coseno desechada, no. Entonces ahora sí, con toda libertad utilizamos la ley del seno. Para la ley del seno yo necesito o 2 ángulos y un lado, o 2 lados y un ángulo. Listo. Entonces la ley del seno dice que si yo tengo un lado A, puedo hallarlo con su ángulo A o asociarlo a su ángulo A. Eso lo hablamos en el video pasado. Y el lado B puede ser asociado con el ángulo, en este caso, perdón, el ángulo B. En esta ley, entonces yo aquí tengo 3 ángulos, o sea que podría usarlos cualquiera, y lados también lo tengo. Entonces vamos a buscar a X porque es nuestra meta, X. Entonces X está asociada con qué ángulo, con el seno de qué ángulo. Recuerden que el ángulo tiene que estar vinculado en su parte frontal. Entonces X está vinculado con el ángulo de 41,6 grados. Y esto es igual a cualquier otro lado que esté completo, ¿cierto? Porque tenemos que encontrar la incógnita. El único lado que está completo, lado y ángulo, es el de 21. Entonces yo tengo un lado que es de 21 metros y está asociado al seno de otro ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Pues 8 grados. Y pues despejamos. Esto que está dividiendo va a pasar para el otro lado a multiplicar y listo. Entonces X, haciendo todo esto, nos da
A mí me dio 100,18 metros. Ahora, después de tener a X, podemos encontrar a D. ¿Qué podemos hacer con D? Con D hay demasiadas formas de hallarlo. Entonces voy a como a borrar todo esto. ¿Cómo hallar a D? Yo tengo como 4 formas de hacerlo y lo quiero como hacer en este ejercicio. Este ejercicio es un poco largo. Entonces, lo puedo hacer con la ley del seno tal cual como lo hice ahorita. Entonces sería D está asociada al seno del ángulo de 130,4 grados. Y esto es igual, y puedo utilizar cualquiera de los otros dos lados asociados a su ángulo. Entonces voy a empezar con el que ya teníamos completo desde un inicio. Del de 21 con el seno de 8 grados, porque es su parte frontal. En este caso, D, recuerden que esto está dividiendo, pasa a multiplicar, D me dio 114,91 metros. 114,91 metros. Esa es una forma rápida de hacerlo. Otra forma es hacerlo justo con este cuando hallamos a X, utilizando el valor de X que nos dio 100,18 metros. Ahorita ya lo vieron. Entonces podríamos utilizar y aplicar la ley del seno justo con ese valor que acabamos de encontrar, y nos debe dar lo mismo porque las matemáticas son exactas. Entonces D es asociado a su ángulo, eso no hay pierde. Y vamos a asociar el 100,18 metros, que es el lado de X, y lo vamos a asociar con el seno. Entonces X está asociado al seno de 41,6, es su parte frontal. De aquí D es igual, a mí me siguió dando 114,91 metros. Hay otra forma de hallar a D. Hay muchas formas. Esta es otra. Esta es como la forma, creo que 3. Otra forma es hacer la ley del coseno, lado, ángulo, lado, ¿cierto? Entonces, en la ley del coseno, ¿por qué lado, ángulo, lado? Porque ya yo tengo un lado de 21, tengo un ángulo de 130 y tengo un lado de X que por acá ya lo tenemos. ¿Cuánto es? Entonces recuerden cómo es la ley del coseno, si no, se ve en el video anterior. Entonces la ley del coseno es que D va a ser igual a la raíz cuadrada. Voy a utilizar esta rayita. A la raíz cuadrada grados que voy a usar. Recuerden que el ángulo tiene que estar intermedio en los dos lados. O sea que el primer lado es 21 metros y el segundo lado es X, que ya sabemos cuánto vale X. Entonces del primer lado ya sabemos 21 metros al cuadrado más X ya nos dio 100,18 metros todo al cuadrado, menos dos veces ellos mismos, pero ya sin al cuadrado. 21 por 100,18 metros, coseno del ángulo vinculado a D. El ángulo vinculado a D, ustedes ya saben, es 130,4 grados. Todo esto dentro de la raíz. Si uno hace esta parte de la raíz, otra vez le va a dar 114,91 metros. Entonces recuerden que hay muchas formas de hallar a D. Y todas nos tienen que dar igual porque las matemáticas son exactas. Vamos a borrar esto. Listo, ya encontramos a X y a D. Utilizando la ley del seno, utilizando la ley del coseno. Luego de eso nos piden, bueno, no es que nos piden, pero ahí aparece que hay que encontrar, voy a borrar esta parte acá. Hay que encontrar a M. A M no la he mencionado hasta ahora, pero hay que encontrarla también. Y hay que encontrar a Y, véalos acá. Entonces vamos a ir recopilando. D nos da por muchas formas 114,91. X nos da 100,18 metros. Entonces para encontrar a M y a Y vamos a utilizar este triángulo rectángulo que hay aquí. ¿Sí lo ven?
Y aquí podemos utilizar razones trigonométricas. Entonces, con razones trigonométricas podemos encontrar, recuerde que esto es la hipotenusa, esto es el de este ángulo, ¿no? Este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Entonces vamos a sacar esos datos. Entonces yo tengo que la hipotenusa vale 100,18 metros. Y que es hipotenusa también se llama M. Tengo que el cateto opuesto se llama M y no sabemos cuánto vale. El cateto adyacente se llama Y y tampoco sabemos cuánto vale. Entonces podemos empezar con el que sea. En este caso yo voy a empezar con ¿quién? Con M. Listo. Con M, recuerden las razones trigonométricas. Entonces podemos utilizar las que estén asociadas a la hipotenusa. Entonces seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente lo vamos a poner aquí también, es como la más usada, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero las que están asociadas con este valor que ya tenemos de hipotenusa es el seno y el coseno. Entonces, como yo tengo que encontrar a M, que es cateto opuesto, y tengo la hipotenusa, pues utilizo seno para encontrar a M. Entonces vamos a encontrar a M. Entonces seno del ángulo, este ángulo es de 40,4 grados, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, y que esto es igual, el cateto opuesto se llama M y la hipotenusa es 100,18 metros. Entonces al final, si despejamos a M, entonces M va a ser 100,18 metros multiplicado por el seno de 40,4 grados. O sea que M es igual, a mí me dio 64,93 metros. M. Ahora, después de ya tener a M, entonces hay muchísimas formas de hallar a Y. Entonces vamos a empezar. Entonces utilizamos esta, vamos a utilizar coseno porque Y se llama cateto adyacente, ¿cierto? Entonces sería coseno de 40,4 grados va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente se llama Y y la hipotenusa es la que ya tenemos, 18 metros. Despejando, entonces Y sería igual a 100,18 metros por el coseno de 40,4 grados, y todo esto me dio, a mí me da 76,29 metros. Esta es una forma de encontrar a Y. Ahora hay otra forma, y es que ya usted tiene dos lados, o sea que puede aplicar Pitágoras y también le debe dar lo mismo. Listo. Para no ser tan largo no lo voy a encontrar por Pitágoras, pero entonces vamos a encontrar, vamos a corroborar de que esos dos resultados de Y y de M sean correctos, ¿no? Entonces ya vemos que Y vale 76,29, borré 114,91 metros. Ya aquí ya lo tenemos, es 100,18 metros. Y M, vamos a jalarlo acá. M nos dio 64,93 metros, ¿cierto? Ahora, ¿cómo comprobar que estos dos resultados, M y Y, si son correctos? Entonces, para comprobar, esto uno lo hace cuando está haciendo muchos ejercicios y uno quiere estar seguro. Entonces utilicemos tangente. Recuerde que tangente de cualquier ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si yo reemplazo los valores de M y de Y en esta ecuación, me tiene que dar exactamente el ángulo que está asociado a esos dos valores que acabamos de encontrar. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que este ángulo va a ser tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero recuerde que esto es lo mismo que tener tangente a la menos 1. El cateto opuesto, se recuerdan que esto es cateto opuesto y que el que está más cerquita es cateto adyacente. Entonces sería de M
es igual a M sobre Y. Y esto es igual a tangente a la menos 1 de M. ¿Cuánto vale? 64,93 metros. Y Y, 76,29 metros. Recuerde que los metros y metros se van. Y tangente a la menos 1. Y a mí me dio, voy a ponerlo acá arriba, que el ángulo da 40,4 exactico. O sea, por eso corroboramos de que estos dos resultados están muy bien. Listo. Ahora continuamos con el ejercicio. Lo que nos piden acá. Si ven que acá nos piden que cuánto es la altura tanto de la cima como de la torre. Entonces ya sabemos cuánto vale M. Entonces todo esto, M más 21 metros. Entonces ya sabemos que M vale 64,93 metros. Y si a eso le sumo 21 metros, todo esa parte, la altitud que estamos calculando, nos daría 85,93 metros. Entonces ya tenemos justo esta parte aquí. ¿Qué más nos piden? Ya, ¿cierto? Otra cosa que nos podrían pedir podría ser cuánto es el área de la colina. Entonces esta parte de acá, cuánto es el área de la montaña, o cuál es su perímetro también, ¿cierto? Entonces vamos a hallar el área y el perímetro de la zona verde. Entonces voy a escribirlo por acá. Área y perímetro de la montaña. Y recuerden que la montaña está en color verde. Entonces vamos a empezar, vamos a empezar con lo más fácil, el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, acá ¿cuántos lados tenemos? Bueno, aquí varios. Pero vamos a empezar por este lado de acá, el lado 1. Este lado acá es la misma altura de M, o sea que es 64,93 metros. Voy para acá. Este lado acá, ya sabemos cuánto vale, 73,2 metros, o sea, ya nos lo dieron, súper. Ahora, este pedacito de aquí hasta acá, esto es Y. Y Y vale 76,29 metros. Más, y continuamos acá. Este pedazo que es aquí, que es como si fuera la hipotenusa, o sea que ese es el valor de X. Y eso vale 100,18 metros. Y justo esta última parte de acá arriba, donde está la base de la torre y demás, pues es la misma que está abajo, o sea 73,2 metros. Si nosotros sumamos todos estos lados, toda esa suma a mí me dio 387,8 metros perímetro. Ahora, si nos piden calcular el área, tenemos dos áreas, tenemos el área 1 y acá el área 2. El área 1 es un cuadrado, o sea que estos son áreas compuestas. Entonces el área total va a ser el área 1 de este es como un rectángulo, más el área del triángulo, más el área de triángulo. El área de un cuadrado es base por altura, mientras que el área de un triángulo es base por altura dividido 2. Entonces vamos a hacer eso. Entonces la primera área base 73,2 metros, y la altura, pues la altura de M, y la altura de M nos dio, yo la busco, 64,93 metros, más este triángulo, la base del triángulo es lo que nos dio Y, 76,29 metros, por la altura es la misma de M, 64,93 metros, dividido 2. Si hacemos esa área, toda esta área a mí me da 7228,49
metros cuadrados. La hice súper rápido, así que corroboren por favor este resultado. Ahora, esta área nos las pueden pedir, por ejemplo, en kilómetros cuadrados. ¿Ya? ¿Cómo pasar esto a kilómetros cuadrados? Recuerde, 1000 metros es 1 kilómetro. Pero como aquí no es 1 metro, sino 1 metro al cuadrado, entonces esto va al cuadrado y esto también va al cuadrado. Esto es lo mismo que tener 1 kilómetro cuadrado sobre 1000 al cuadrado metros al cuadrado. Esto es lo que nos va a permitir cancelar esos metros. Y entonces esto nos daría 7,228 por 10 a la menos 3 kilómetros cuadrados. Y acá también kilómetros cuadrados. Bueno, en esta ocasión entonces esta es la parte 2 del ejercicio. Que en esta parte nos están pidiendo encontrar a y, al valor de y, por dos métodos principales, conociendo que ya d nos había dado 114,91 metros y m ya lo habíamos encontrado y nos había dado 64,93 metros. Entonces yo tengo un triángulo rectángulo y me están diciendo que utilizando razones trigonométricas y Pitágoras, comprobar que el valor de y da igual por ambos métodos. Listo. Nos dan un ángulo de depresión de 41,6, es el mismo. Listo. Lo primero que voy a hacer es que como este es el triángulo, perdón, azul, esta parte que está asociada a este lado que estoy señalando aquí, lo voy a sumar. Listo. Eso quedó muy feito. Lo voy a sumar. Entonces todo ese lado en total sumaría 21 más 64,93. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a nombrar esto. Entonces, y en este caso de este ángulo en específico es cateto opuesto, está en su parte frontal. Esto se convierte en hipotenusa y este valor de acá se convierte en cateto adyacente completo de este triángulo azul. Entonces, como lo que vamos es buscando a y, entonces y es un cateto opuesto y el cateto opuesto está asociado con el seno y también con la tangente. Entonces lo vamos a hacer por ambos. Entonces, seno de cualquier ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces vamos a hacer el seno del ángulo que nos dieron, 41,6 grados, es igual al cateto opuesto. Cateto opuesto se llama y la hipotenusa es 114,91 metros. Entonces y vendría siendo multiplicar esto con esto, ¿cierto? Y al final, si uno hace esa multiplicación, eso me dio a mí 76,29 metros. Me sigue dando lo mismo. Ahora, si lo hacemos por tangente, recuerde que tangente voy a colocar acá. Tangente de cualquier ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Listo, tangente del ángulo que nos dieron. Cateto opuesto se llama y. Cateto adyacente es todo ese lado que ya sumamos. 85,93 metros. O sea que y es lo mismo, multiplicar estos dos. A mí me siguió dando, usted lo puede corroborar, 76,29 metros. O sea que es igual independientemente de la función que utilice. Ahora, nos dicen, bueno, ya usted sabe que eso por razones trigonométricas le da lo mismo. Bueno, ahora compruébelo por Pitágoras, a ver si realmente se cumple. Se debe cumplir, ¿no? Entonces vamos a borrar y vamos a hacerlo por Pitágoras. Entonces, Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los dos catetos, ellos al cuadrado. Ahora, lo que estamos viendo con Pitágoras, a Pitágoras algo es que Pitágoras no, como a él no le interesa si es cateto opuesto o cateto adyacente, él solamente llama a todo cateto. Entonces ya sabemos que estos dos son catetos y hay una hipotenusa vinculada, no importa qué cateto. Nosotros nos están pidiendo un cateto, o sea que hay que despejarlo. Entonces cateto al cuadrado
va a ser igual a la hipotenusa menos el otro cateto. Ahora, ¿cómo le quito el cuadrado de ese cateto? Ya lo vimos en videos anteriores, poniéndole raíz cuadrada a todo lo que yo tengo a la derecha. Listo. Entonces vamos a hacerle. La hipotenusa, ¿cuánto nos dio? 114,91 metros. Y todo eso lo elevo al cuadrado menos el otro cateto. ¿Cuál es el otro cateto? Pues ese de 85,93 metros. Y también va al cuadrado. Y este de aquí, vamos a cambiarle el nombre, es Y. Ya sabemos que ese otro cateto que estamos buscando es Y. Cuando uno hace esta relación, nos da lo mismo, 76,29 metros. Y vale lo mismo. Es decir, un valor en matemáticas no puede cambiar porque simplemente, no sé, cambiamos de método.